liderazgo y coaching organizacional, con un par de certificaciones adicionales en neurociencias aplicadas y en la aplicación de herramientas de avanzada para la gestión del talento. Como diría Luis Pisa, pues son puras herramientas no directivas. Muy bien, actualmente yo soy socio ejecutivo de la firma Exponencialmente, la cual tiene con propósito, ojo, recalco la palabra propósito, ya van a ver de lo que les estoy hablando más adelante, el propósito que mueve ahora las organizaciones exponenciales. El de mi empresa es el de inspirar transformación y crecimiento en vidas y organizaciones para juntos prosperar en la era digital. Muy bien, en esta sesión lo que exploraremos, como ya les mencioné, es la importancia de adoptar lo que exponencialmente llamamos una mentalidad exponencial. Es el núcleo, creemos nosotros, es el corazón de la innovación de los actuales tiempos disruptivos y que a su vez ha facilitado la evolución de todas las empresas. Muy bien, pues empecemos. Cabe recalcar que para cualquier duda que tengan o comentario, pues Paul estará atentos a sus preguntas para si bien las podemos resolver en el instante o las dejamos para unos minutos al final de esta exposición. ¿De acuerdo? Muy bien, pues empecemos. Quisiera arrancar con esta imagen, capaz para quienes vivimos en Quito, acá la capital de Ecuador, se nos haga un poco familiar, especialmente para los moradores de los barrios de Pomasqui y de San Antonio de Pichincha, ubicado al nororiente de nuestra capital. ¿Sí? Se trata pues de una foto en la mitad del mundo sobre la construcción de la nueva extensión de la avenida Simón Bolívar, que hace algunos meses ya fue inaugurada. Básicamente son 12 kilómetros nuevos que conectan a, digamos, dos barrios que antes tomaba más o menos 45 minutos en llegar. Hoy por hoy ya solamente son 15 minutos que nos permiten conectar. Pero bueno, básicamente durante esta construcción, lo que pasó fue que muchas vías fueron creadas y otras fueron modificadas. Si nos trasladamos a este tiempo, más o menos un año atrás, recordarán que los GPS de nuestros celulares operaban con los mapas que ya venían cargados. Lo que pasó fue mientras que se construían estas vías, se dieron muchos desvíos y caminos cerrados y los dispositivos GPS no funcionaban de la manera en que solían porque simplemente sus mapas no se habían actualizado. Esta es una metáfora, creo que es la mejor forma de que podemos para aquella época de la construcción de las vías, es la misma respuesta que debemos resolver el día de hoy. Para poder navegar en entornos cambiantes, llenos de incertidumbre y de volatilidad, por ejemplo, necesitamos actualizar nuestros mapas, porque de lo contrario seguiremos buscando nuevos destinos. Brian, se fue el audio. No, no te estamos escuchando. De la misma manera que cuando los creamos, ¿sí? Es así que podemos entender qué debemos hacer ahora para crear esos nuevos mapas mentales. Pues, queridos colegas y amigos, estamos en un punto bien grande de inflexión en la historia de la humanidad, en donde nuestros antiguos mapas mentales dejaron de funcionar en la forma que solían hacerlo. Es tiempo de introducir nuevos modelos mentales que nos permitan no solo adaptarnos, sino también evolucionar. ¿Y por qué no revolucionar? Todo va a depender de la aceleración que queramos darle. Tenemos que desaprender mucho de nuestros viejos modelos mentales,
hay que hacer un cambio de mentalidad para poder después cambiar lo que queremos hacer. Para entender un poco mejor este cambio de era y de modelos mentales, veamos un ejemplo de cómo se ha dividido nuestro mundo en dos grandes tipos de pensamiento. Muy bien, como seres humanos crecimos en un mundo que en gran medida es lineal. El mundo natural que nos rodea se mueve en un ciclo de 24 horas en un día y de 365 días en el año. Es algo lineal, es decir, bastante predecible. Son básicamente alrededor de 350.000 años de evolución que nos han condicionado para pensar linealmente. Es realmente difícil para nosotros intuitivamente darle sentido a lo que es la tendencia exponencial. Pero para entender mejor, déjenme darles un ejemplo que lo plantea incluso Peter Diamandis, quien es fundador de Singular University. Es una universidad especializada en esto de la tendencia exponencial, en integrar tecnología y pensamiento para dar solución a grandes problemas de la humanidad. ¿De acuerdo? Lo que dice su ejemplificación es lo siguiente. Por favor, quisiera que ahora todos imaginemos que caminemos 30 pasos lineales y los contáramos de forma secuencial, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Van a poder ustedes observar que después de 30 pasos, el resultado como máximo sería 30 metros, ¿de acuerdo? Pero si nos planteáramos el desafío de caminar 30 pasos exponenciales, recuerden que esta teoría afirma de que la cantidad que se aumenta es el doble de la base inicial. Por ende sería 1, el doble de 1, 2, el doble de 2, 4, el doble de 4, 8, el doble de 8, 16, y así sucesivamente hasta dar 30 pasos exponenciales. ¿Saben dónde terminaríamos? ¿Alguien tiene alguna idea? Más o menos cuántos serían 30 pasos exponenciales. Sí, déjenme ver sus preguntas, si es que hay una respuesta. Bueno, básicamente, con 30 pasos exponenciales lo que llegaríamos a hacer es un resultado de más de 1.000 millones de metros de distancia. Es decir, aproximadamente 25 veces dar la vuelta alrededor de nuestro planeta. Imagínense cómo es esta teoría del crecimiento exponencial. Es realmente algo que no lo podemos intuir desde nuestro pensamiento que ha sido acostumbrado a un mundo lineal. Es ahí en donde nosotros tenemos que borrar ese mapa mental y volver a escribir, desaprender y reaprender a generar ese efecto exponencial que hoy por hoy únicamente es manejado o es un ejemplo la tecnología. Actualmente, quien no mire al entorno organizacional de una forma exponencial tiene un 40% de probabilidades de no seguir en el mercado en los próximos 10 años. Recordemos, por ejemplo, el caso de Kodak. ¿Qué pasó en el 98? Que pasó en el 98 de tener una valoración de más de 28.000 millones de dólares, con más de 140.000 empleados y una posición dominante, prácticamente desapareció. Es decir, se mantuvo en un pensamiento lineal y no se alineó a lo que es la teoría exponencial. Es alguna tendencia que hoy por hoy está pasando con las grandes empresas. Ya no importa su nivel de ventas ni qué tan bueno estaba en una escala, hoy ya no es las cosas hacerlos lineal o mejor, sino más bien hay que hacerlo exponencial de una forma diferente. Para entender mejor este actual momento, veamos lo que nos dice una ley que apoya al crecimiento exponencial. Es la ley de la disrupción, planteada por Larry Downs y Chun Kamui en el año 2000, que enuncia lo siguiente. Los sistemas, tanto sociales como políticos y económicos, cambian incrementalmente, es decir, de una forma lineal. Y lo que únicamente ha cambiado de una forma exponencial es la tecnología. Aquí es evidente que existe una brecha que debemos nosotros comenzar a ver cómo trabajar y cerrarla para poder aprovechar el efecto exponencial de los avances tecnológicos.
cuyo objetivo debemos tener claro que es el de facilitar la vida de todos para obtener mayores ganancias en las próximas décadas, pese a lo que se ha podido ganar en los últimos 200 años, ¿sí? Y acabar de una vez con el pensamiento lineal, donde el avance es lento y muchas veces nos atasca con creencias limitantes que no solo retrasan nuestro proceso de aprendizaje, sino que también nos impiden desarrollar nuevas perspectivas que hagan posible nuevas versiones de nosotros mismos en el futuro. Qué gran oportunidad para nosotros, queridos colegas, como coaches profesionales. Somos los llamados a catalizar este proceso de transformación y crecimiento humano y empresarial. El primer paso ha de ser, pues, necesariamente tomar conciencia de que pensar de manera exponencial es algo muy valioso y es una competencia clave en un mundo de cambios acelerados. Sí, colegas, pues ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo lograr cerrar esta brecha? ¿Cómo irnos a avanzar al mundo exponencial? Para eso les traigo esta imagen que, bueno, a través de la experiencia y conocimientos que hemos podido integrar en la empresa que yo trabajo exponencialmente, principalmente a través de la aplicación de las teorías científicas de las neurociencias aplicadas a las teorías empresariales, tanto mi socio principal, Diego Carrión, y mi persona, sabemos muy bien que son 4 los pilares que nos permitirán construir ese puente de conexión entre el mundo lineal y el mundo exponencial. El primer pilar que debemos tomar en consideración es uno el que el día martes que yo estuve presente en la charla de transformación digital y el rol de recursos humanos, pudimos ahondar mucho con Osvaldo Toscano y Daniel Montalvo. Se trata básicamente de la gestión del cambio. Esto es lo primero que debemos comenzar a gestionar, queridos amigos y colegas. Y gracias a las neurociencias aplicadas, este proceso se ha podido reinventar. Nos permite entender mejor este fenómeno al conocer qué ocurre en nuestro cerebro cuando el cambio se presenta. Veamos, por favor, el siguiente video que nos va a explicar mejor esta gran innovación. Lo primero que tenemos que hacer en la gestión del cambio es minimizar lo que dirían las neurociencias, las neuroamenazas que dificultan que las personas cambien. Les voy a pedir un poco de paciencia con el video que tal vez se vaya a ralentizar con el audio. Espero que lo puedan entender y al final sacamos alguna reflexión. ¿De acuerdo? Pongámosle play. Amenazas, muy usadas por los jefes, muy usadas por los padres, muy usadas por los maestros y profesores. No, ya, la sopa no puede caber a todo ya. Si no vende más, les hace el bono. Como si así la gente cambiase. La amenaza es el enemigo del cambio. El cerebro no cambia frente a las amenazas, reacciona. ¿De acuerdo? Reaccionar es 50 y 50, y bueno, quizás me fue bien un tiempo. Y lo usamos mucho. Incluido yo que enseño esto, lo sigo usando y digo, ¿por qué no? Tengo que mostrar el ejemplo? Porque es difícil, uno tiende a usar su poder, a amenazar a la gente para que cambie. Pero no, este es un modelo que creó David Rock, un australiano que vive mucho en California, se llama SCARF, lo pueden googlear a la noche, SCARF, ahí, y lo voy a contar en un slide. Pero es entender cuáles son las amenazas que ocurren en el cerebro de una oficina, para hacerlo fácil. Entonces, de nuevo, frente a los cambios, hay riesgo, no existe cambiar sin arriesgar. Y el riesgo es amenaza para el cerebro. Entonces, ya de por sí, el tema, la palabra cambio, el cerebro está así, no voy a cambiar. Por eso es tan difícil. No cambia frente a las amenazas, reacciona frente a las amenazas. Entonces, en un ambiente, en un clima, en una oficina, en una empresa, en una familia, donde hay muchas amenazas, olvídate que va a cambiar la gente. El primer trabajo que hacemos nosotros en las organizaciones es medir la temperatura de las amenazas que hay en la oficina. A mayor cantidad de amenazas, primero antes de hablar de cambiar, bajemos las amenazas. Si el jefe quiere, al jefe que le gusta tener a su gente amenazada, entonces no podemos hacer nada nosotros. Ahora, el problema con las amenazas y el cerebro es que algunas son conscientes. Yo sé que a mí me amenaza ir a hablar con mi jefe porque hay una cuestión de estatus. Yo sé que a mí me amenaza no tener información certera de las próximas ventas, ¿no? Sin certezas. Pero hay gente que no le amenaza esas cosas. Somos todos diferentes. Y
más complejo aún, pero más desafiante y más interesante, tenemos muchas amenazas inconscientes, que ni sabemos que las tenemos. Entonces, el primer trabajo que hace este modelo de SCARF, que lo pueden googlear y también ahí se pueden informar a Estados Unidos en cómo usar este modelo, es entender qué amenaza a quién, cuánto y cuáles son conscientes e inconscientes. Sacarlas a la superficie, hablarlas en equipo, decidir si estamos dispuestos a bajarlas. Ese es el modelo de SCARF. Un modelo donde vos, tu líder, quieres hacer cambiar algo, ya sea poner un software nuevo, cambiar la cultura de organización, incorporar algo, ¿no? Todo tipo de cambio, tenés que bajar los niveles de amenaza para que eso tenga quizás éxito. Quizás. 2 de cada 3 empresas que se meten en los cambios fracasan, ¿no? Es difícil cambiar. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, quedó claro con este video, ¿no es cierto? Hay mucho contenido que, bueno, tal vez por el tiempo y su atención, digamos, lo podríamos tratar en una siguiente reunión, una siguiente exposición, pero básicamente, como pudieron ver, es nuestro cerebro el que va a responder por nosotros ante el cambio. El cambio para nuestro cerebro es como una amenaza. Yo no, o sea, veo el cambio y enseguida dice, no, yo no acepto. ¿Por qué? Porque es como un riesgo y nuestro cerebro no está, digamos, configurado para eso, sino más bien para ayudarnos a sobrevivir. Es así que nosotros como líderes debemos lograr hacer ese cambio de visión de nuestro cerebro para que no sea visto como una amenaza, sino más bien como una oportunidad, una recompensa, en donde tú como líder tienes que comenzar a gestionar nuevas herramientas. Incluso Stanislao nos los decía en el video. Por ejemplo, el neuroliderazgo que propone David Rock, en el cual hay que especializarse. Aquí en Ecuador, básicamente, estamos mi socio y yo especializados en este tema. Pues tienes que saber que hay unos dominios en el cerebro que constantemente va a monitorear para saber si es una amenaza o es una recompensa. Entonces, es un modelo bastante interesante que lo debemos gestionar antes de cualquier proceso de crecimiento o de desarrollo. Siguiente pilar para este puente de conexión entre el mundo lineal y exponencial, le he puesto como liderazgo 4.0. Recuerdo también que el día que estábamos con Osvaldo y Daniel Montalvo, veíamos que el estilo de liderazgo es fundamental para la transformación digital. Hay que pasar de un modelo de control y autoridad a uno de aprendizaje mutuo que genere estos espacios para crear conocimiento y a la vez se permita obtener un compromiso voluntario de todos los colaboradores de aportar, de generar y moverse hacia la visión que tiene la compañía. Aquí aplicamos un modelo muy disruptivo también conocido como neuroliderazgo, que básicamente es entendiendo cuál es la comprensión del funcionamiento del cerebro humano en las situaciones sociales y dentro de las prácticas organizacionales, podemos desarrollar ciertas herramientas que nos permitan incrementar la efectividad del liderazgo sobre los equipos de trabajo. Lo que las neurociencias nos dice es que el cambio se podría entender como nuevas conexiones, esas sinapsis nuevas que podemos generar, porque es un poco más difícil, digamos, cambiar ese cableado neurológico que tenemos y por ende aprovechar la neuroplasticidad, esa capacidad que podemos desarrollar a cualquier momento de nuestra vida para generar nuevas conexiones que al final se van a traducir en hábitos que nos permitan pues generar compromiso y pertenencia, darnos apertura al cambio y la innovación, incrementar o dar mayor colaboración con los demás, mejorar el proceso de la toma de decisiones, algo muy importante, el incremento en el desempeño de los colaboradores. Todo esto pues trabaja el neuroliderazgo. Es uno de los pilares que también son parte de este cambio exponencial. Ahora hay otros 2 temas que es la analítica del talento, que también, como lo habíamos visto el día martes, es ir más allá de los meros indicadores que hemos tenido ahora, por ejemplo, de selección, de rotación. Se trata aquí de obtener información profunda del talento, que nos permita detectar los motivadores de la gente, establecer distintas variables y generar correlaciones que sean capaces de predecir el futuro del potencial del talento con base a los objetivos y estrategias del negocio.
Es aquí donde ya hoy por hoy tenemos mucho tipo de herramientas que nos permiten hacer esa inmersión dentro del potencial de cada persona y nosotros podemos estructurar distintas estrategias como integrar equipos o ver el onboarding, cómo se lo puede manejar, sabiendo cuáles son los gaps dentro de mi área. En fin, son muchas formas en donde la analítica del talento nos van a permitir dar esa transformación digital. Ya no tenemos que ver que para a la interna de recursos humanos en una empresa, la transformación digital es una automatización de procesos. Es el paso siguiente que debemos dar nosotros para obtener esta información de nuestra gente. ¿De acuerdo? Y el cuarto pilar es, permítanme, les presento, ay, aprendizaje y desarrollo. Es en sí todo el proceso, ¿no es cierto?, que involucra el cambio de mentalidad y la generación de nuevos hábitos, como les mencionaba. Por ejemplo, Alvin Toffler, autor del libro La Tercera Ola, dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan desaprender y reaprender. Pues bien, como ven, nuestro proceso de aprendizaje y desarrollo significa hacer esas nuevas conexiones y desaprender lo que no nos ha funcionado y reaprender estas nuevas tendencias, estos nuevos caminos, para poder nosotros embarcarnos en el crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? Ahora quisiera hablarles de un aspecto muy importante que mueve a las organizaciones exponenciales. Es uno que se encuentra dentro del libro de Organizaciones Exponenciales, que fue escrito por Salim Ismail, que publicó este libro en coautoría con Mike Malone y Yuri Van Guest. En el libro, este equipo analizó más o menos como 100 organizaciones de las de más rápido crecimiento y sintetizaron sus rasgos claves. Descubrieron que cada una de estas 100 compañías tenía algo que les dije al inicio de esta charla, un propósito masivo transformador. De manera simple, un PMT o propósito masivo transformador es como un lema altamente inspirador para un individuo o para un grupo, para toda una compañía u organización, para una comunidad o inclusive para un movimiento social. Es una declaración muy audaz y gigantesca de declaración de propósito. Aquí podemos ver qué significa cada uno de sus aspectos de este propósito, que sea masivo, que nos permita aspirar a alcanzarlo, que sea transformador, capaz de causar una transformación significativa en una industria, comunidad o en el planeta, y que nos dé un claro porqué del trabajo que hay por detrás que se está realizando, ¿sí? Los PMTs o los propósitos masivos de transformación no son representativos de lo que es posible hoy. Por el contrario, son aspiraciones y ponen su foco en crear un futuro diferente. Este elemento aspiracional es lo que enciende la pasión en los individuos y en los grupos. Es lo que logra que tanto mentes y corazones de las personas trabajen para alcanzar esta meta. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuál es el efecto del propósito en nuestro cerebro. Veamos qué nos dice este video de redes. Una de las cosas que más nos gusta a los seres humanos es ganar. Ya sea cazando mamuts, jugando al Risk, ligando en una discoteca, llegando a la luna o guerreando. El ansia de competir y ganar ha sido el motor que nos ha permitido ser lo que somos. Este impulso nos hace caminar por una hoja de doble filo. Por un lado colaboramos con los demás, logramos objetivos comunes, mejoramos el entorno. Por el otro, somos egoístas, buscamos el beneficio personal. Entre ambos extremos intentamos mantener un difícil equilibrio. Sin embargo, la lucha constante entre nuestro ángel y demonio particulares tiene su origen en una simple cuestión fisiológica. Cada vez que ganamos, nuestra bioquímica cambia. Tenemos una hormona, la testosterona. Esta, a su vez, hace que aumenten los niveles de dopamina,
un neurotransmisor que activa los circuitos neuronales con que elaboramos nuevos planes, objetivos y estrategias. Ganar hace que nos preparemos para volver a ganar. Además, la dopamina activa nuestro circuito de recompensa, el centro desde donde sentimos placer y que nos motiva a repetir. Si hemos ganado una vez, querremos ganar más. Los receptores de testosterona aumentarán en número y la próxima vez, la experiencia será todavía más gratificante. El éxito, pues, es como una droga. Nos hace sentir bien, elimina los miedos, la ansiedad y la depresión. Mejora las capacidades cognitivas, nos hace más creativos. Es algo que todos buscamos. Al fin y al cabo, comparte circuitos cerebrales con el sexo. Pero ojo, también son los mismos que usa la cocaína. Y aquí es donde aparece la otra cara de la moneda. Porque cuando llevamos mucho tiempo ganando, nuestro cerebro corre el riesgo de intoxicarse. Un exceso de testosterona y dopamina puede hacer que nos obsesionemos con el éxito. Cuando eso pasa, la planificación y la búsqueda de placer se cronifican. Ya no importarían tanto los objetivos iniciales, y podría aumentar nuestro egocentrismo y reducirse la empatía. Dejaríamos de estar conectados con las personas que nos rodean. Incluso podríamos llegar a olvidar que alguna vez lo estuvimos. Podríamos engancharnos al éxito, al triunfo, a la sensación de poder. El mito del jefe déspota podría no ser un cliché sin fundamento. Algunas acostumbradas a estar en puestos altos de todo tipo de jerarquías podrían mostrar una mayor tendencia a hacer trampas y a ser poco críticos con ellos mismos. Los experimentos así lo indican. El estudio de la bioquímica del cerebro parece señalar que, efectivamente, el poder corrompe. Esta adicción podría estar afectando a miles de personas en el mundo. Y algunos de ellos tendrían en sus manos el destino de otros cientos de millones de personas. Muy bien, muy interesante lo que nos dice y llegar a una conclusión muy importante sobre lo mencionado en el video. Es una paradoja, digamos, sobre lo que es trabajar con un propósito en el cerebro de las personas, de forma de que haya un equilibrio y no se llegue a, como decía, a esos niveles de dopamina en donde ya perdemos el control, perdemos la conexión con el propósito inicial y nos volvemos más, digamos, llenos de un ego para buscar beneficio propio. Capaz ese fue el problema con el mundo lineal, lo que generó crisis, por ejemplo, en el 2008. Es ahora que sabiendo que en nuestro cerebro, además de la dopamina, existen otros químicos o bioquímicos que también regulan todos estos niveles de un claro camino de seguir, de un propósito de actuar, que es, por ejemplo, el GABA. Lastimosamente aquí ya no les pude hablar sobre una técnica bien interesante que escuché yo de neurocarisma, de un líder que puede generar un cóctel, digamos, de neurotransmisores para que pueda equilibrar todos los demás químicos que tenemos en nuestro cerebro, serotonina, la oxitocina, como les dije, la dopamina, y el GABA especialmente es uno que desarrollamos con la meditación. Tal vez para un futuro podamos hablar un poco más de esta técnica que les hablo, pero es principal que entendamos eso, que dentro de este propósito debemos tener este otro tipo de herramientas que nos da el neuroliderazgo para generar una calma en nuestro cerebro y un equilibrio que nos permita seguir movilizándonos en ese ambiente de incertidumbre y que nos dé una luz más clara de hacia dónde queremos llegar. Aquí, por ejemplo, quiero darles, digamos, empresas top ahora a nivel mundial que tienen una declaración muy fácil de entender sobre sus propósitos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Tesla, cuyo propósito es acelerar la transición a una movilidad sostenible, o de Google, de organizar la información del mundo, o la de TED, es de crear ideas dignas de difundirse. Como ven, pues estos propósitos, si uno los ve, o se podría decir, es parte de estas empresas, pues le motiva a dar todo su esfuerzo, incluso a pensar de que mi contribución da un significado a la empresa. Me acuerdo una paradoja bien interesante que yo suelo dar en mis charlas, el ejemplo de cuando en los años 50 o 60 el presidente, uno de los presidentes más jóvenes de Estados Unidos, visitaba la NASA con las intenciones, ¿no?, de poder llegar a la Luna. Se había encontrado en el pasillo con digamos, un barredor, estaba con su escoba, y el presidente muy, digamos, humildemente se le acerca y le pregunta: ¿y tú qué haces aquí en la NASA? Y lo que esta persona respondió, pues dijo: yo estoy ayudando a poner el hombre en la Luna.
Si ven, hay que lograr transmitir ese propósito a todo nivel y en todo momento de nuestro crecimiento en la organización. ¿De acuerdo? Para cerrar ya mi conferencia, les quiero presentar un propósito masivo de transformación que está aterrizado a nuestra realidad acá en el Ecuador. Y casualmente es algo muy bueno porque se ha basado en el pensamiento exponencial. Se trata del proyecto Ecuador 2030, un proyecto que busca una visión estratégica a largo plazo que permita generar el ambiente adecuado para un desarrollo sostenible del país. Como pueden ver aquí, ese es su propósito. La meta, como dice en su página web, es ingresar a través de un pensamiento exponencial de manera competitiva en la cuarta revolución industrial y avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Este proyecto fue lanzado el 7 de noviembre, recuerdo muy bien la fecha, pues fue para mí un día muy especial. Estuve ahí presente con más de, digamos, 1000 asistentes. Desde el sector privado estaban grandes representantes, incluso el presidente Lenín Moreno estuvo ahí, y fue muy motivante saber que hay esta ambición o este propósito de transformación ya desde donde nosotros nos podemos seguir integrando. Fue para mí pues un gran ejemplo de cómo el pensamiento exponencial ya se está sintiendo en nuestra realidad. Algo que también vi en esta exposición de Ecuador 2030 fue cómo el pensamiento exponencial y el propósito masivo de transformación no es solo de la actualidad, sino que también es algo que se ha venido dando en tiempos de hace muchos años atrás, como les mencionaba, aquí está John F. Kennedy en el año 1962. Lo que básicamente quiero concluir en mi charla es que el pensamiento exponencial no es tanto de un tiempo de la actualidad, sino más bien de una mentalidad de grandes líderes que tuvieron la visión de hacer un mundo diferente y que impacte a la humanidad. Es el caso de aquí de John F. Kennedy. Veamos rápidamente cómo fue digamos, su charla inspiracional. Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago? Why the Atlantic? Why did Bryce play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others do. Pues bien, queridos amigos, colegas, coaches, líderes de la nueva era, esta es la invitación a generar un pensamiento distinto, a motivar a toda la gente que trabaja con nosotros y a obtener su compromiso para que podamos juntos movernos hacia un futuro que podemos crear, impactar no solamente en nuestras vidas, sino también de las demás, de la sociedad y, por qué no, de las futuras generaciones. Es así, bueno, quedamos por finalizada mi exposición. Espero que les haya gustado y pues damos paso a cualquier pregunta o podríamos escuchar de su lado preguntas, consultas. Bueno, veo que Enrique Rivas ha mencionado que otra metáfora de cómo cambiar del pensamiento lineal a exponenciales, en lugar de sumar hay que multiplicar, es totalmente